¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, ya iniciando la primera semana del último mes del año. Cómo se pasó volando este año. Y realmente arranca diciembre. El fin de semana ya concluyó el periodo ordinario. Ya estamos en el limbo, una suerte de limbo, porque en realidad iba a decir periodo extraordinario, no, porque no ha sido convocado todavía, aunque se especula con la posibilidad de que sea convocada en las próximas horas unas sesiones extraordinarias a partir del deseo de tratar el tema de la reforma política. Eso se verá, fue un anuncio oficial del gobierno. No hay demasiadas expectativas con relación al tratamiento del presupuesto, aunque desde la oposición y desde el seno de los gobernadores insisten con la posibilidad de tratar ese tema. Por lo pronto, lo único anunciado que hay hoy y lo que está previsto claramente es el tratamiento el miércoles que viene, la sesión preparatoria que será para confirmar las autoridades de la Cámara de Diputados según establece el reglamento. De eso hablaremos a lo largo de este programa. Haremos un poco un raconto también de lo que sucedió a lo largo de este año muy agitado. Veremos si tan productivo. Lo veremos ya, lo charlaremos con mis compañeros a quienes ya mismo paso a presentar. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Podemos decir que en la formal estábamos en receso? Así es. O sea, más allá Digámoslo. Digámoslo, Sí. digámoslo, porque más allá de la expectativa o de lo que podemos anticipar en lo formal, hoy es primer día hábil del receso de verano, digamos, del Congreso, salvo, en realidad, quedó como un poco corto, ¿no? Ese calendario que tiene 9 meses de trabajo y 3 de receso, por eso la mayoría de los gobiernos aprovechan y tratan de meter algunos temas, algunos extraordinarios y algunos otros no, pero algunos que quedaron pendientes, teniendo en cuenta que el año que viene va a ser electoral, pero si el gobierno no convoca extraordinarias no pasa nada, digamos, es lo que está previsto por ley, Claro, digamos. Después veremos lo que se le reclama a la política, al trabajo, a los temas que quedaron pendientes, al presupuesto. Hoy nos dio algún indicio Manuel Adorni diciendo, ¿no?, que se está preparando un nuevo proyecto de ficha limpia, lo cual también no se explica, digamos, con todo lo que hubo debate en comisión, por qué se presentaría un nuevo proyecto, teniendo en cuenta que cada espacio pudo haber presentado el suyo oportunamente. Pero bueno, esperando primero, como decías vos, el miércoles la sesión preparatoria, la confirmación de Martín Méndez, lo que va a dar la llave para digamos, el 2025, ver cómo se van a acomodar todos los bloques y los espacios. Hablamos ya de 2025, y vos. Sí, lo tenemos que hacer ya. Queda tan cerca y queda tan lejos. Bueno, veremos qué nos depara ese 2025. Sebastián, bienvenido a la Argentina. Sí, Merecido. Energías, bueno, en el caso que haya... Te interrumpo un minuto, Sí. pero hasta que te resuelvan el problema del micrófono que está, pero ya lo vamos a recuperar. Vamos a escuchar lo que decía el diputado José Luis Espert. No, perdón. Escuché mal, le pido disculpas y vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ya se me iba la mente hacia el presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, porque bueno, yo tengo todavía expectativas, no enterré mis expectativas respecto al tratamiento del presupuesto, pero vamos a ver el tiempo. Ahora hay 21 grados de temperatura, bien primaveral, sol a pleno 21 es la máxima, 11 de mínima para hoy. Mañana tenemos 21 grados anunciados como máxima. Bastante baja, por cierto, pero bueno, está bien, aceptamos. Estamos bien, para diciembre, para 2 de diciembre. 15 de mínima para mañana. A la mañana de hoy, por ejemplo, esas 11 grados yo lo sentí. Cuando saqué a Jack, lo saqué a hacer sus necesidades. Y el miércoles tenemos una temperatura máxima de 25 grados, una mínima de 19 grados. Y bueno, esa es la temperatura. Uno diría, bueno, siempre yo suelo decir,
bueno, veremos cuál es la temperatura en el Congreso de la Nación. Pero bueno, podemos decir... Templada, podemos decir. Templada, sí. No diría fría, no diría frisada todavía. Fue un año intenso, intenso. No sé, y decíamos, no sé si tan productivo. No sé si tan productivo, porque ahí estábamos charlando hace un ratito un poquito la confrontación entre... No fue solo la sensación, sino la gran cantidad de reuniones de comisión, las reuniones, las sesiones que se llevaron a cabo, sesiones que hubo en minoría, convocatorias que finalmente no se hicieron, bueno, un montón. Pero el saldo de 9 leyes aprobadas, en conclusión. Lo cual... y lo hablábamos fuera de cámara, sí. No es de sorprender realmente. No, sorprende porque en realidad nosotros desde diputados vamos contabilizando medias tenés en la mente un montón de medias sanciones, pero después cuando lo vas a chequear con el Senado... ¿Ves que no termina de suceder? Claro. No termina de suceder. Tenemos la ley de bases, el paquete fiscal, boleta única de papel, el registro nacional, la ampliación del registro de datos genéticos, algo del homenaje de Lara San Juan, algo del día de duelo de la AMIA y algunos proyectos, no mucho más. Claro. O sea, del paquete de seguridad que acá estaba pendiendo un montón, allá solo el banco de datos, lo electoral tampoco. Entonces, se enojan los diputados cuando les decimos, ¿no? Porque ¿qué te van a decir? Y la ley de base tenía mucho adentro. Y eso también es cierto, porque fue una apuesta que hoy, yo creo que a la distancia, viéndolo sobre el final del año y estando el gobierno en minoría, estuvo acertado. Sí, ¿no? Sí. Porque empezó con un montón de artículos, cerca de 600, quedaron 200 y pico, pero realmente es el grueso de lo que se aprobó en el Congreso, aprovechando además el envión es el equivalente, o sea, 100 leyes más o menos. Claro, exactamente. Buena parte de la... Yo creo que ahí aprovechó el envión el gobierno y era claro que el segundo semestre costó. Claro. Como también lo sí, vos decías en el dicho. Senado que hubo mucha más proliferación de actividad en la Cámara de Diputados que en el Senado. Claramente allí hay una configuración de fuerzas distinta, con distintos equilibrios, y también quien conduce dicha Cámara, Victoria Villarruel, tiene un juego político propio y le garpa políticamente también ser un poco árbitro de, bueno, esto pasa, esto no. Así que bueno, eso es un poco una explicación sucinta de por qué en el Senado hay cuestiones que no tienen el mismo tránsito que aquí en la Cámara de Diputados. El Congreso en general está a la espera de este llamado a sesiones extraordinarias. Hay un pedido unánime de la oposición, diría, para que el Gobierno Nacional incluya dentro de ese temario, que es un menú que elige solamente el Gobierno Nacional, que se incluya allí el presupuesto 2025. Digamos, y seamos sinceros entre nosotros, a esta altura es una botella lanzada al mar. Al gobierno no le estaría interesando. Lo que sí tiene un interés genuino es en tratar, por ejemplo, estas dos leyes de reforma electoral, ¿no? La eliminación de las PASO y también la reforma del régimen político y jurídico de los partidos políticos y del financiamiento de los partidos políticos. Ese es un poco el señuelo o el incentivo que tiene el gobierno para llamar a extraordinarias. También quedó en un limbo la cuestión de ficha limpia, luego de los fogonazos que se dedicaron la semana pasada entre el oficialismo y la oposición dialoguista por esta denuncia de una supuesta conspiración y un supuesto pacto de impunidad, ¿no?, para blindar electoralmente a Cristina Kirchner y habilitarle la posibilidad de que compita en las elecciones del año que viene a partir de esta nueva postergación del tratamiento de ficha limpia que logró aplacar a Unión por la Patria, que la verdad que no tiene ánimos de trastocar el statu quo, y por eso la Cámara de Diputados camina mansamente a la sesión preparatoria del miércoles que viene con la decisión firme, incólume, de ratificar a Martín Menem como presidente, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Más o menos se mantendría la misma estructura. Unión por la Patria, por tener esta condición de ser la minoría más numerosa,
va a retener la vicepresidencia primera a manos de Cecilia Moro. Ahí, a partir de ahí sí habría se invertiría el orden, porque Silvia Lospenato pasaría a ser la vicepresidenta segunda en función de la cantidad de diputados que tiene el PRO, que tiene 38 diputados, si no me equivoco, Sí. y la vicepresidencia tercera... 37. 27. Por la muerte de... Bien la acotación, la precisión. Y la vicepresidenta tercera va digamos, seguirá siendo de Julio Cobos, que venía siendo en realidad el vicepresidente segundo, así que más o menos ese sería el organigrama de autoridades para el año 2025. Y mientras tanto, bueno, seguimos esperando a ver qué pasa con este llamado de sesiones extraordinarias y por lo pronto lo que tenemos es una situación de receso y de incertidumbre. Veremos qué es lo que sucede, pero está bien los datos que aportaba Sebastián respecto de lo que va a suceder este miércoles, porque y ese enroque que va a haber con relación a las autoridades, porque recordemos que el PRO se quejaba en su momento, hace un año, exactamente un año, cuando se produjo la primera designación de las autoridades, bueno, medio de que le birlaron al PRO la vicepresidencia segunda. Justamente, y bueno, le quedó después que la vicepresidencia tercera recién asumieron meses después. Que en la práctica, la verdad, igual. Sí, es lo mismo, es solamente son los quienes vemos cuando Martín Menem se toma un descanso que presiden la sesión, Claro. pero la verdad que en términos de poder... Nada, no. No, es simbólico, pero los símbolos sí. tienen su fuerza, Obvio. tienen su peso también en la Cámara de Diputados, y todas las fuerzas quieren que se reconozca Sí. Claro. el peso específico que tiene en lo que es la correlación de fuerzas del cuerpo. Y más teniendo en cuenta que el radicalismo bajó de 35 diputados que tenía a esta misma altura del año, el año pasado, a 20 ahora Sí, son. se partían Así dos. que peleando por un lugar, un escaño más que pueden ganar sobre el tema de esta discusión que hay entre los fueguinos en la sucesión de Héctor Estefani, que después lo vamos a poner al día al respecto a Sebastián, justamente. Y quiero comentar, por ejemplo, el viernes pasado no estuve acá, justamente me reemplazó con la suficiencia habitual Fernando Fracchelli, el compañero Fernando Fracchelli, a quien le agradecemos esa mano que nos ha dado, porque estaba en un congreso en Catamarca, un congreso que organizó la Asociación de Periodistas de la República Argentina sobre periodismo parlamentario, justamente un tema que tanto nos interesa a nosotros y con muchas ganas fuimos a brindar allá. Y me vuelvo y les comento a ustedes, justamente, no saben la atención que ponían aquellos que participaron allá en un congreso celebrado en el nodo tecnológico de la capital de la provincia de Catamarca, y bueno, participaban muchos periodistas, muchos colegas, muchos representantes se vino gente de Andalgalá, 250 kilómetros recorrió para participar 2 días, viernes y sábado, en estas jornadas. Nos contaba mucho, escuchaban con mucha atención, por ejemplo, las diferencias entre el Congreso Nacional y lo que son la legislatura de esa provincia y los consejos deliberantes. Ellos trazaban los parangones y bueno, nosotros nos nutríamos también de lo que nos contaban ellos respecto de esos temas. Hay una gran disparidad, bueno es decirlo, respecto de lo que es la transparencia, o por lo menos me refiero a la difusión de las actividades. Acá es todo público, de eso no nos podemos quejar, y les explicábamos, ellos miraban, escuchaban muy atentamente, por el hecho de que, bueno, ellos decían, las comisiones son privadas, son reservadas, no los dejan entrar. No los dejan entrar. Es el paso máximo que sería la transmisión en vivo como se da a nivel nacional, pero si no, antes que no había transmisión, el periodista puede entrar a la comisión como y si fuera la seguirla. bicameral de inteligencia acá. Claro. Son todas de inteligencia. Ahí, en ese Entonces sentido. te enterás si hubo dictamen o no, y si alguien te contó algo o no, como si fuera una reunión de gabinete, que no se puede. Así es, si nos contaban, por ejemplo, un consejo deliberante, no estoy hablando específicamente de la legislatura provincial, que también tiene ese tema, pero un consejo deliberante donde, bueno, trataban un tema muy importante, y entonces quisieron, bueno, citaron a la prensa o difundieron un horario, y después cuando llegó la prensa, hacía 2 horas que estaban reunidos.
y después salieron por la ventana para no tener que dar explicaciones sobre lo que habían resuelto. Bueno, y no detalles, están las ¿no? transcripciones, esas que se hacen aquí en la Cámara de Diputados. Siempre a algunos les pasa información, dicen, y contaban así, por ejemplo, en diputados, por lo menos en diputados y en el Senado, donde les pasan la información, después la gente de prensa les transmite la información y después los propios legisladores son los que los ponen al día, pero es doble, triple trabajo el que tienen que hacer los colegas. Un gran saludo a los... Pero es raro, ¿no? Es raro, esa invisibilización te da impunidad para decir lo que quieras en una sesión, por ejemplo. Eso es un tema realmente. Y después, Sí, bueno, igual lo que también es la contraparte es que también se ven las reuniones de comisión y en las reuniones de comisión muchas veces no pasa nada y se definen las cosas afuera, ¿no? Exactamente. Entonces, es un doble juego también, porque sabes que claro. están discutiendo un tema que se está cocinando en otro lado. Seguro que es así, pero bueno, eso en ese sentido les contábamos cómo era el sistema acá. Escuchaban con mucha atención, nos contaban fue un poco esto de nutrirnos nosotros también de todo eso. Dentro de unos días, Sebastián, vos también vas a acompañarnos en una misma experiencia que vamos a hacer en la provincia de San Luis. Sí, y estoy bueno, muy entusiasmado y gracias por la invitación a vamos quienes lo organizaron. Bueno, gracias. Y bueno, un saludo a los colegas de Catamarca, a los que organizaron esto, que son unos genios realmente. Y bueno, ahora vamos a lo que es la actualidad en cuanto a acá a nivel oficial, porque bueno, el gobierno sigue dando señales y sigue exhibiendo un montón de elementos que tienen que ver con la desregulación, con cosas para hacer la vida más fácil, y esa es una de las consignas con las que llegó esta administración. Y hoy, justamente hoy, empieza a regir el sistema para que los afiliados puedan derivar sus aportes sin intermediarios. Eso es, a partir de hoy, entonces, entra en vigencia el nuevo sistema que tiene como objeto finalizar lo que es la triangulación entre las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Se va a formar una especie de un registro nacional de agentes del seguro y bueno, ese es el objetivo, es mejorar las cosas con referencia a finalizar con la triangulación que existía entre las prepagas, las obras sociales. ¿Y qué es lo que generaba esto? Que obligaba a los trabajadores a derivar sus aportes a través de intermediarios. Bueno, esta normativa se da en el marco de un reordenamiento del sistema y que es impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud, y se implementa, por ejemplo, un doble tope a los descuentos que pueden aplicar las entidades de afiliaciones sociales. Y bueno, el trámite, un poco, esto lo voy a leer, el trámite para derivar los aportes, para que nuestra audiencia esté atenta a cómo es que tiene que hacer las modificaciones, es para derivar los aportes de una obra social a una prepaga. Desde hoy tienen que derivar, aquellos que quieran hacerlo podrán enviar sus contribuciones directamente a la medicina prepaga elegida, y deben realizar un trámite a través de ARCA ex AFIP. Tienen que ingresar a la página de ARCA con clave fiscal, acceder al apartado en la opción de obra social y elegir la empresa que esté en el listado. Después, en el caso de los corporativos, el trámite quedará a cargo del empleador, y el trámite, aclaramos que no es obligatorio, se puede seguir con una obra social y pasar a la prepaga sin hacer modificaciones. ¿Cuáles son las prepagas además que tienen el trámite finalizado? Bueno, la Asociación Mutual Ruralista, la Casa del Médico Mutual, Cintio Salud, Saber, prestadores sanatoriales, Swiss Medical, y bueno, hay una larga lista donde bueno, se van a informar sobre cuáles son esas empresas que están alcanzadas por esta medida, que es bienvenida. Bueno, eso arranca a partir de hoy, entonces, que el sistema para que los afiliados puedan derivar los aportes y dejamos de lado los intermediarios. Una medida que fue anunciada en los últimos días y bueno, se pone en marcha a partir de ahora. Bueno, tenemos entonces
Hoy es lunes, entonces el miércoles tenemos la sesión preparatoria. Ya nos adelantó Sebastián cómo es que va a funcionar todo este esquema que se ha establecido. Recordemos entonces cómo es yo estaba mirando, esto es el reglamento interno, establece en el artículo 1 justamente que es referido a las sesiones, y establece que dentro de los primeros días, porque si uno tiene memoria siempre dice, bueno, es el 5 de diciembre. Yo tengo fijado que es el 5 de diciembre, pero ahora es el 4. En realidad lo que dice el reglamento interno es que es dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre, que cada año la Cámara de Diputados será convocada por su presidente a los efectos de proceder a su constitución y a la elección de sus autoridades de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de este organismo, este reglamento. Y bueno, recordemos entonces, esto se establece que primero y principal, y eso lo dice el artículo 2, eligen a un presidente provisional de la Cámara, porque en ese momento como que Martín vuelve Menem a sentarse. Vuelve a ver dónde estaba mi banca. A ver dónde estaba mi banca. Y ahí se va a sentar. Y se hace, bueno, el acuerdo y se vota, ¿no? Entre los distintos bloques. Ahí tenemos un oficialismo que está en minoría profunda. Claro, sí. Pero bueno, Unión por la Patria ya se manifestó, igual que el año pasado, a favor de Unión por la Patria en su mayoría se manifestó a favor de mantener la institucionalidad y de respetar que ese lugar debe ser para el oficialismo, ¿no? Así como lo ha ocupado durante muchos años, considera que no les obliga, digamos, no poner ningún palo en la rueda para que ese lugar esté a manos de La Libertad Avanza. Claro, exactamente. Por eso muchos dicen, bueno, hay riesgo de que puedan llegar a cambiar las autoridades. Bueno, nadie dice que tienen que seguir las mismas autoridades. De hecho, va a haber un enroque que es el que mencionaba Sebastián al principio. Pero bueno, no es de uso y costumbre que se modifique eso, por lo menos sin haber una elección recambio intermedia. Claro. Hay un principio, una regla no escrita de que el lugar de la conducción de la Cámara le corresponde al oficialismo. Técnicamente, la minoría más numerosa, o la primera minoría, tiene la posibilidad de reclamar ese lugar. En su momento hubo una amague de ciertos sectores de Unión por la Patria diciendo, bueno, nosotros somos 100 diputados y diputadas, nos corresponde, pero la verdad es que mirando la secuencia histórica de los últimos años, siempre ese lugar le correspondió al oficialismo, sea la primera minoría o no lo sea, así claro. Que finalmente primó el sentido común y se le otorgó al oficialismo. Hubo un debate interno en la fuerza que conduce la Libertad Avanza, que conduce políticamente el presidente Javier Milei, quien designó finalmente al riojano para que tomara las riendas, y ahora hay una decisión de ratificar, de renovar la confianza depositada en él a partir de lo que fue este primer año de cosecha legislativa, así que continuará siendo el titular de la Cámara de Diputados, y el resto de las autoridades ya las mencionamos. Bueno, esto sucederá entonces el miércoles que viene a partir de las 14, es la hora que está convocada la sesión. Ahora vamos a un corte y después seguimos con más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué ve en el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, digo, a nivel personal. ¿Tuvo posibilidades, tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi? Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Y seguimos con plenario y hablábamos de las sesiones extraordinarias que están en duda si serán convocadas, pero bueno, el Poder Ejecutivo ya anunció que tenía intenciones de convocarlas para tratar temas que tienen que ver con lo electoral. Uno de ellos es la reforma para el fortalecimiento electoral que incluye la derogación de las PASO, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, exactamente. Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni alrededor de 10 días atrás. Se envió, efectivamente, son 2 proyectos de ley. Yo ahora voy a hablar específicamente de la reforma para el fortalecimiento electoral, que tiene como médula central justamente la eliminación de las PASO, que fue un instrumento que se creó, que se sancionó por ley en el año 2009, en diciembre de 2009, a instancias de una iniciativa del Poder Ejecutivo. En ese entonces estaba comandado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de, transparentar el sistema de representación político, darle cierto orden, depurar la oferta electoral y habilitar una instancia de democratización de los partidos políticos con participación ciudadana. Bueno, hay una suerte de diagnóstico por parte de un sector del sistema político, entre los cuales obviamente encuentra en su vértice al gobierno nacional, que entiende que este instrumento no fue utilizado, fue como una suerte de gran encuesta nacional, donde la mayoría de los partidos políticos no hizo uso de esa herramienta, que le cuesta mucha plata a los argentinos, generó un enorme costo. De hecho, sin ir más lejos, en el año 2023 hubo un cálculo de que se utilizaron 450.000 millones de pesos, alrededor de esa es la cifra, el monto que anunció el Manuel Adorni, ¿no? La idea es que se genera un costo innecesario que tienen que pagar el conjunto de los argentinos, y además prolonga indebidamente el calendario electoral, obligando a los argentinos y argentinas a acudir a las urnas 2 veces o 3 veces en caso de que sea necesario la realización de una segunda vuelta electoral, ¿no? Un balotaje. Pero decíamos entonces que en el año 2009 se creó esta ley que reforma la ley de partidos políticos, que se denomina, la voy a leer porque no me la acuerdo bien, Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Bueno, sí. El gobierno nacional puso las barbas en remojo. ¿No? Semejante claro. Denominación y titulazo. Sí. Demasiado pomposo, si se quiere, ¿no? Ese título. Cambio, esa modificación, ya que estamos remontándonos a la historia, tiene que ver con la intención del kirchnerismo en ese momento. ¿Cuál era el contexto? El contexto era acabar de perder por primera vez el kirchnerismo las primeras elecciones intermedias. Sí, en el 2009 en la provincia de Buenos Aires ganó a Lica Alcate. Claro, Francisco de Narváez le ganó por muy poquito al Dream Team del peronismo, que estaba encabezado por Néstor Kirchner como primer candidato a diputado nacional, seguido por Daniel Scioli, que era el candidato testimonial porque era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en tercer lugar estaba Sergio Massa. Claro. Así que era una lista muy robusta por parte del peronismo. Fue todo un desafío explicar, ¿no? Sí. Con una tradición o con una historia internas de partidos políticos tradicionales, con afiliados, ¿para qué servía? O sea, además con ese nombre era de democratización para la equidad, de la transparencia. Sí, mucha parafernalia. Claro, pero el tema era, sobre todo lo que se quería hacer, por ejemplo, era el tema de algo de lo que se va a hablar y que vas a mencionar seguramente, que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos y el tema de la publicidad de campaña. Porque ¿qué era lo que le molestó mucho? Y me empezaron a buscar el kirchnerismo en ese momento, las razones de la derrota, y dijeron, claro, les había ganado el electo diputado Francisco de Narváez, que el único mérito que tenía era ser conocido a través de, que cuando había partido de fútbol lo enfocaban, siempre lo enfocaban a él, lo mencionaba. Iba lo de Tinelli. Político, un empresario exitoso, muy mediático, que logró una inserción en el programa más popular de aquel momento, que era Showmatch, creo que se llamaba en ese momento,
hubo una especie de sketch humorístico, en la cual la pegó, con digamos. imitador y todo, o sea... Sí, habían imitadores que se burlaban o ridiculizaban a algunos de los funcionarios del gobierno, y todo ese combo generó un contexto que le permitió a la oposición, que en ese momento estaba agrupada en lo que era el Grupo A, se hablaba en esos términos, era una oposición atomizada, pero que generaba algunos consensos y que tenía como único denominador común el antagonismo al kirchnerismo gobernante. La verdad que el peronismo en realidad ganó en el resto del país, pero en la provincia de Buenos Aires, que es donde se ponen todos los focos, sufrió un traspié muy resonante y todos los medios capturaron mayormente esa escena de derrota donde el oficialismo... Igual era un poquito subestimar, decir, ¿no? Que Néstor Kirchner perdió porque el otro iba a tirar el hilo, ¿no? Pero claro, se dio en ese momento el debate, era un ¿no? combo, ese era un combo más dentro de... pasó eso y es como dice él, buscando a ver por dónde podía venir la culpa, ¿no? Entonces buscaron a ver que para curarse en salud, de cara al futuro, recordemos, había pasado antes, había mediado la guerra con el campo, y bueno, eso, una parte del oficialismo se había desperdigado ya, inclusive por eso se había formado el Grupo A, que había perdido la mayoría en ese momento, había perdido el oficialismo la mayoría, y aparte el hecho de, bueno, querían entonces, el objetivo en ese momento de las PASO tuvo, por un lado, eliminar la posibilidad de que apareciera un outsider, como bien decía Sebastián, que a través de, o sobre todo, más que un outsider, porque está en términos actuales, ¿no? Pero más que eso, una persona con mucha plata que de golpe te comprara toda la publicidad y hiciera campaña por y poner un coto y un límite a el financiamiento ilimitado por parte de aportantes privados, porque bueno, hay partidos políticos que no tienen el mismo acceso a los circuitos de financiamiento del poder económico, y otros claramente sí, como lo tuvo en ese momento Francisco Narváez. Entonces la idea era, bueno, equilibrar un poquito la balanza, generar condiciones de igualdad, ¿no? Por lo menos en lo que es la línea de partida. Y uno de los elementos que establecía esa ley era ceder que los medios de radiodifusión o los medios audiovisuales se dieran espacios gratuitos en las señales de emisión televisiva y radial para todos los partidos políticos y de forma equitativa, ¿no? Por lo menos en gran porcentaje era equitativo, el resto tenía que ver con el desempeño electoral de las anteriores elecciones de diputados nacionales. Y otra cosita que hacía, y que es lo más poderoso, una de las cosas más poderosas, era que el que gana la interna, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Claro. Porque el que perdía la interna no podía presentarse por otro lado. Y esa fue una de las cosas que quería justamente, consideraba él, por eso dice, el oficialismo de entonces, el kirchnerismo, no hizo esas elecciones justamente para aplicarlas a sí mismo, sino para los demás. Claro. Y para que no resultar afectado en ese momento. Sí, no le salió tan bien. Claro que no. En el 2013 un sector del peronismo se escindió, el que estaba conducido por Sergio Massa, fue por afuera y le ganó al peronismo oficialista del kirchnerismo. Igualmente en 2009, recordemos 2011, porque en 2011 no la usó nadie porque no conocían bien el recurso, y en 2013 empezaron lentamente a aplicarlo, porque estas son las leyes, así son las leyes, o sea, uno lo va aplicando, no era de obligación. Lo va aplicando en la medida que va buscándole la vuelta, y en ese momento, por ejemplo, una oposición que estaba muy debilitada empezó a encontrar la vuelta a través de UNEN, el radicalismo. Ese experimento que hizo el radicalismo con otras fuerzas en la ciudad de Buenos Aires. Que después confluyó en lo que después se llamaría Juntos por el Cambio, que incluía, por supuesto, al PRO, que terminó siendo la locomotora de Juntos por el Cambio, ¿no? UNEN pasó a ser el furgón de cola de aquella alianza. Pero repasemos un poco lo básico, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, tenerlo presente. ¿Qué son las PASO? Bueno, son primarias porque no definen quiénes son, quiénes van a ocupar los cargos de representación para presidente, vicepresidente, senador nacional y diputado nacional, sino quiénes van a ser candidatos de cada una de las alianzas electorales, ¿no? Entonces, todas las personas que están en el padrón tienen el derecho y además la obligación, porque también son obligatorias, de acudir a las urnas para elegir a los candidatos de su preferencia, independientemente de si la alianza política de su preferencia
va a tener competencia interna, es decir, va a presentar 2 o más aspirantes a esos cargos o no. Porque lo que se dio en la práctica es que la gran mayoría de los partidos políticos no presentó competencia interna. Sí. Pero la obligación, en todo caso, era que toda la ciudadanía que estaba inscrita en el padrón electoral tuviera que ir obligatoriamente a las urnas. Entonces decíamos primarias, porque no se eligen directamente los cargos, eso viene después en la primera vuelta electoral. Obligatorias, ya lo dijimos, porque es un deber cívico y una obligación acudir a las urnas para elegir a los candidatos. Son abiertas porque cualquier persona, independientemente de si está afiliado o no, puede y está obligado a hacerlo, a seleccionar a sus candidatos, y son simultáneas porque se realizan el mismo día en todos los distritos del país. Entonces, eso configura las 4 letras de la sigla PASO, ¿no? Sí. Que como recién decías, es un instrumento que se creó en el año 2009, en diciembre de 2009, a instancias del gobierno de Cristina Kirchner, que se aplicó por primera vez en las elecciones del 2011, que reflejó finalmente un triunfo arrollador del Frente para la Victoria. Hubo una suerte de balance o diagnóstico del oficialismo que entiende que no se justifica semejante gasto cuando fueron tan pocas las fuerzas políticas que utilizaron ese instrumento para dirimir internas. Entonces estás obligando a la población a ir más veces a votar a escuelas y son procesos desgastantes que también generan muchos costos. Y bueno, por esas razones lo que entiende el oficialismo es que no se justifica mantener las PASO solamente para que algunos partidos políticos la utilicen y otros no. Juntos por el Cambio es, en su momento Cambiemos, es una de las expresiones políticas que más utilizó las PASO. Recordemos que, por ejemplo, el año 2015 permitió que Mauricio Macri le ganara las PASO, que se constituyera en principio esa alianza con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Él le ganó a Ernesto Sanz de la UCR y a Elisa Carrió de la Coalición Cívica, y después esa alianza se mantuvo relativamente estable durante todos esos años, y después también cuando perdió y se constituyó Juntos por el Cambio, ¿no? Y además el año pasado, en el 2023, también hubo competencia entre 2 sectores. Uno que lideró Horacio Rodríguez Larreta, que se llevó la peor parte porque sacó una performance mucho más baja de la que se esperaba, y la otra fue Patricia Bullrich, que quedó tercera después en la elección general. Justamente el PRO y la Unión Cívica Radical son, y también otras expresiones de la extinta Juntos por el Cambio, como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, son las fuerzas políticas más reticentes a aceptar la derogación de las PASO porque entienden que los beneficia. No, pero aparte del hecho de, a mí me parece medio el argumento es muy especial, el argumento de que dice, bueno, la usaron pocos. Primero, la usaron pocos porque se ve que no lo necesitaban usar o no entendieron que necesitaban usarlo, y bueno, lo reclaman quienes sí la usaron mucho. Entonces, y para eso fue muy bueno. Entonces, el término de decir, bueno, no fueron buenas porque la usaron pocos, y bueno, es problema de los que no la usaron. Si en el caso, si hubo algunos a los que les terminó resultando positivo. Así es. Bueno, uno de los argumentos que esgrime el gobierno para justificar la necesidad de derogar las PASO, que es algo que requiere necesariamente un acuerdo con el peronismo, que está discutiendo internamente esta cuestión, porque ya vemos que sus aliados de la oposición de aloístas no quieren saber nada con esto, lo cual implicaría una apuesta de alto riesgo, ¿no? Tendrá que medir cuáles son los costos, la relación costo-beneficio, porque puede llegar a ser un salto al vacío que puede salir bien, pero también puede salir mal, o en definitiva, si quiere asumir el riesgo, siempre puede utilizar la narrativa, ¿no? La narrativa del principio de revelación y castigar a los opositores de la casta por votar en contra de algo para sostener sus propios privilegios. Pero más allá de esto, digo, los argumentos de eliminar las PASO tienen que ver con que es una gran encuesta nacional que sirve solamente para dirimir y para ordenar la oferta en muy pocos espacios políticos, genera un gran costo que la sociedad no merece tener que hacerse cargo.
Voy a corregir un dato que di antes cuando dije que habían sido 450.000 millones de pesos. Bueno, no, me comí, era menos, efectivamente, eran 45.445 millones de pesos. También se simplifica el calendario electoral porque eliminás instancia de las PASO, que tiene características bastante similares en términos de procedimientos con la elección general y después con el eventual balotaje. También esta propuesta, esta reforma, regula la publicidad electoral, especialmente lo que decía antes. No lo tengo ahí en pantalla porque me olvidé de ponerlo, pero bueno, se eliminan los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios de radiodifusión y que esto generaba un beneficio para los partidos más chicos. Y también los anuncios quedan circunscritos y limitados al tiempo de campaña. Inclusive las publicidades que se despliegan en la vía pública solamente pueden estar en la vía pública, valga la redundancia, durante los tiempos estipulados de campaña electoral. La otra gran pata tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Lo tenemos en pantalla. Se reduce efectivamente el financiamiento estatal porque se eliminan los aportes extraordinarios por elecciones. Solamente se mantiene en pie el fondo partidario permanente, que es un fondo anual que se reparte una parte equitativamente entre todas las fuerzas políticas que tienen más allá de cierto porcentaje del padrón total. Sí. Y una parte tiene que ver con el desempeño que hayan obtenido esas alianzas electorales en las últimas elecciones previas de las cuales estamos hablando. Además, se suprimen los aportes para la impresión de boletas y esto tiene que ver con una ley que ya está en pie, que se aprobó hace bastante poco, que es la ley de la boleta única de papel. Es el Estado el que tiene el monopolio para la impresión de estas boletas, entonces no tiene ningún sentido que tenga que hacer aportes para que los partidos impriman sus boletas. Ahí ya tenés un ahorro de recursos. Con la actual norma, las impresiones de boletas se reparten 50% de forma equitativa y el otro 50% conforme a la performance que hayan tenido estas fuerzas en las elecciones anteriores. Decíamos entonces que se mantiene el fondo partidario permanente, pero solamente para aquellos partidos que hayan sacado un 1% del padrón. Esto a lo que apunta es a depurar un poco la oferta electoral. De hecho, las actuales PASO, la actual ley de PASO estipula que para que las fuerzas políticas puedan clasificar, ¿no?, hablando en la jerga deportiva, a distancia de las elecciones generales, tienen que haber sacado en las PASO un mínimo de 1,5%. Bueno, esto hace aún más exigente los requisitos de participación electoral para las fuerzas chicas. Después, en cuanto también hay requisitos, se hacen más laxos, se flexibilizan los requisitos para los aportantes privados, que pueden ser personas físicas, es decir, personas como cualquiera, obviamente que tengan cierta solvencia o capacidad patrimonial, o personas jurídicas como, pueden ser empresas, sociedades financieras, y demás. Con esta reforma, se eliminan los topes que existían para los aportes privados. También se elimina el tope que había en la cantidad de personas o de empresas que podían inscribirse para ser aportantes en la campaña de alguna alianza electoral. Estos topes por persona humana o por persona jurídica, por ejemplo, eso va cambiando, eso lo va definiendo el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en las elecciones del 2023, lo tengo acá anotado, fue el tope de 20 millones para las primarias, de pesos, ¿no? Estamos hablando, 40 millones de pesos en las generales y 20 millones en la segunda vuelta. Bueno, esos topes se eliminan. Ahora, la cantidad de plata que pueden aportar los particulares es ilimitada, ¿no?
Además, bueno, ya se había habilitado en el 2019 la posibilidad de que las empresas o las personas jurídicas pudieran aportar, pero se mantiene, incluso con esta reforma, la incompatibilidad de ser aportante a las personas que exploten juegos de azar, a los extranjeros que no tienen residencia en el país y a quienes están imputados por violaciones a la ley penal tributaria, ¿no? Aquellas personas que tengan interés en ser aportantes de las campañas de fuerzas políticas tienen que registrarse en una plataforma que se está creando a través de esta reforma de forma ad hoc, que es un registro de aportantes privados, a través de una declaración jurada que tienen que firmar. Esa es una de las innovaciones o novedades que introduce esta reforma vinculada a las PASO. Y además estos partidos tienen que abrir cuentas bancarias supervisadas por la Unidad de Información Financiera para dotar de un marco de transparencia a este registro de aportantes privados. Además, solamente pueden recibir aportes privados los partidos políticos que tengan un mínimo de adhesiones del 4% del padrón del registro, del distrito, perdón. El objetivo, bueno, ya los estuvimos antes repasando, es reducir el gasto público, generar un sistema más moderno, más eficiente, más transparente, con una mayor rendición de cuentas, simplificar el sistema electoral y sobre todo devolverle la autonomía a los partidos políticos para que puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Bajo la convicción de que había hasta ahora una intromisión indebida por parte del Estado Nacional en la vida interna de los partidos políticos, obligando a la ciudadanía, ¿no?, a participar de elecciones que no necesariamente eran de su interés, ¿no? Sí. Entonces, lo que se le devuelve es poder a los partidos políticos para que definan internamente quiénes van a ser los candidatos o candidatas para cada turno electoral. Muy bien. Así que bueno, más o menos ese es el repaso de esta ley. Hay otra ley que tiene más que ver con la organización de los partidos políticos, también roza cuestiones vinculadas al financiamiento, que la vamos a repasar si tenemos tiempo más adelante. Muy bien, bueno, eso lo analizaremos entonces durante el programa, ese tema de las propuestas para el extraordinarias, justamente veremos si son finalmente convocadas. Vamos ahora a una de las informaciones también del día. Yo lo escuchaba, había mobileros que estaban informando sobre el cambio. Yo probé hoy, pero no pude, ¿eh? El cambio de la utilización del pago del subte con tarjeta de crédito. Probé el celular, pero no me dio todavía. Apoyé y me dio error. Bueno, pero es probar de nuevo. Sí, no estoy segura si es en todas las estaciones todavía. Supuestamente son 81 de las 90 estaciones de subte y bueno, hoy a partir de hoy comenzaron a funcionar con los molinetes multipagos, que por eso entonces los habían cambiado, digamos que ahora andan mucho mejor que antes, ahí los estamos viendo. Ese es viejo, claro. Ahora tienen como una pantalla más grande. Que te dice cuál es el saldo aparte. Perfecto. Están buenísimos. Admiten los nuevos medios de pago en paralelo a la tradicional tarjeta de SUBE, que se puede seguir usando. Ahora lo que escuchaba era que, por ejemplo, si vas a pagar en todo el mes tenés que pagar con lo mismo, eso sí. O sea, si vas a usar SUBE, usas SUBE y después, y si vas a usar tarjeta de crédito, tenés que usar tarjeta de crédito. Ah, mirá. Hay descuentos hasta el 100% y otros beneficios para la tarjeta de crédito, bancos y billeteras. También, por ejemplo, en pocos días se estima que los nuevos medios de pago van a estar disponibles en toda la red del subte y no les va a pasar lo que le pasó entonces a Daniela, que se quedó con las ganas de probar. No, pero ya ahora la vuelta, prueba de vuelta. Insistí. Desde la producción nos decían que Daniela pudo haber sido una de las 9 personas que están inhabilitadas a usar este nuevo sistema. No, que hay unos molinetes que no. Sí, me están chicaneando, pero ahora van a ver, lo voy a contar en mi próxima edición, voy a contar cómo... Después de la tanda. Sí. Bueno, nos estamos acercando al primer mundo, aparentemente, ¿no, José, Dani? ¿Cómo? Totalmente. Nos estamos acercando al primer mundo también. Esta cuestión de poder hacer aportes directos a la prepaga sin la triangulación de las obras sociales también moderniza. Sí.
Bueno, se puede usar tarjeta de débito, crédito, prepaga, Visa o Mastercard, después billeteras virtuales como Google Wallet, Apple Pay o Modo, entre otras. Bueno, después del corte, Daniela nos va a contar qué era lo que nos iba a contar. El caso de éxito. No, la próxima edición le voy a contar mi caso de éxito cuando pase. Claro. Y me funcione. Y si no, te dejamos. No, pero bueno, hay buenos descuentos, eso sí. Está perfecto, 100% de descuento. Vamos al corte y después seguimos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué ve en el futuro? ¿Qué ve en el horizonte? Más allá de la presidencia de Milei, a nivel personal. ¿Tuvo la oportunidad de charlar con el expresidente Frondizi? Y entramos en la parte final de plenario y extrañamos un tema que hablamos durante toda la última semana, por lo menos, era el de ficha limpia. Justamente que todos sabemos cómo terminó el tema. Hubo mucha polémica con lo que fue la sesión fallida de la semana pasada. Todo el fin de semana se habló de la cuestión. Acá no habíamos tocado el tema, pero quien lo va a tocar, vamos a ver qué decía el viernes, al día siguiente de la no sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni sobre ese tema. La pregunta acerca de un supuesto pacto con Cristina, no necesito contestártela, pero de todas maneras lo voy a hacer. No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y dentro de ello implica que nunca va a haber un pacto con Cristina. Y te voy a hacer algunas aclaraciones que me parece que son pertinentes a la pregunta y que tal vez contesten tu segunda pregunta o tu tercera pregunta, qué sé yo, no sé cuántas preguntas me hiciste. En primer lugar, el gobierno está a favor de la ficha limpia. El gobierno no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado, porque quien claramente fue condenado por un acto de corrupción no tiene ninguna razón de ser en un país normal para que vuelva a manejar fondos públicos y que vuelva a manejar los fondos de los destinos de la patria. Así que estamos a favor de ficha limpia. La verdad es que causa algo de indignación, si se quiere, el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, ¿no? Una de ellas es de un pacto de impunidad y no sé cuánta pavada más. Vos decís, bueno, el presidente no... La verdad que el presidente intenta no contestar estupideces porque es realmente una pérdida de tiempo, y cuando cualquiera que nos conoce sabe que es imposible que un pacto con Cristina sea viable, porque no está en nuestra esencia. El proyecto de ficha limpia se presentó en el 2016, pasó por allí el presidente Mauricio Macri, pasó por allí el presidente Alberto Fernández. El proyecto no se trató. Nosotros estamos a favor de tratar, de hecho ficha limpia en algún momento va a ser una realidad.
siempre teniendo en cuenta que tiene que ser un proyecto donde los malos no dejen afuera a los buenos, donde uno pueda sospechar que pueda existir algún feudo con algún tipo de justicia no independiente, porque la justicia debería ser independiente. El proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar. Lo cierto es que nosotros me refiero a nuestro espacio o al espacio que yo pertenezco, al que pertenece el presidente y a los que conformamos los que gobernamos. Lo cierto es que somos el único espacio con el currículum que está limpio. Entonces somos los más interesados en que efectivamente, y por defensa de los argentinos, que el proyecto... Nosotros no tenemos ningún tipo de mancha en el currículum. Bueno, no lo sé. Nosotros no tenemos ninguna mancha en el currículum. Y eso implica que tampoco nos interesa, porque me dejaste pensando también, a nosotros no nos interesa polarizar con la doctora Kirchner. De hecho, de las últimas, creo que 6 veces que la doctora Kirchner le escribió esas cartitas que escribe al presidente Milei solo respondió en la que tenía algo para decir en términos monetarios, en términos de teoría monetaria. En todo lo demás no le contestó. Imagínate si quisiese polarizar, le contestaría. Incluso en lo último parece que el nerviosismo de la no contestación la llevó a la doctora a tratarlo de idiota y de agraviarlo, de insultarlo. Así que imagínate que ni siquiera no nos interesa polarizar con Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, es parte de la vieja política, ¿no? Juntos por el Cambio se ha encargado de Larreta, Marcos Peña, han jugado con el tema de la polarización y no les ha ido bien. Y nosotros no queremos polarizar, no nos interesa polarizar. Y te repito, para polarizar lo estaríamos haciendo de una manera un poco más clara, ¿no? La verdad es esa. La verdad que el gobierno quiera polarizar con la condenada, te repito, es pensar o mirar la realidad con los ojos de la vieja política, cosa que nosotros no vamos a hacer. Nosotros o el presidente tiene una batalla política, una batalla económica y una batalla cultural. Dentro de esa batalla no está el polarizar con la doctora Kirchner, y dentro de esa batalla tampoco está tampoco queda fuera de esa batalla Ficha Limpia. Ficha Limpia es parte de la batalla porque la corrupción no puede gobernar la Argentina. Dicho esto, y aprovecho para aclarar todo lo que se fue diciendo, efectivamente la diputada Los Penato le escribió al presidente Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con el rechazo, el que el proyecto no haya avanzado, y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir para que no pase lo que vengo describiendo, y quien va a estar a cargo de asesorar al presidente para terminar si se quiere, pulir el nuevo proyecto o el proyecto que vamos a impulsar de Ficha Limpia va a ser el doctor Alejandro Fargosi, quien efectivamente va a ser el que asesore al presidente para que los buenos participen y los malos queden afuera. Ahí lo escuchamos al vocero presidencial hablando del tema de Ficha Limpia, y ahora nos vamos a la provincia del Chaco. Gracias. Y estamos en comunicación con la provincia del Chaco, con el diputado radical Gerardo Cipollini, a quien le damos la bienvenida. José Di Mauro lo saluda. Diputado, ¿cómo le va? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por llamarme. Muy bien. ¿Me escucha?
Sí, lo escuchamos perfectamente, perfectamente, diputado. Lo queríamos consultar con el tema que dominó la escena política los últimos días, que es la cuestión de ficha limpia. ¿Qué sensaciones le dejó el no debate de la última semana? Bueno, la verdad que me dejó ahí en la puerta de la obtención de la sanción de este proyecto, que bueno, fue público y notorio que no pudo tratarse. Abrió todo un escenario de suspicacias, de idas y de vueltas, pero lo que me parece importante es que en algún momento haya una ficha limpia referida a todos aquellos que aspiran a cargos legislativos, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es bueno que este brazo de la Constitución, uno de los tres poderes, pueda garantizar que quienes estén en el recinto sean ciudadanos que no tengan tras de sí la persecución de la justicia en proceso o definitiva. Así que esperemos a ver si llega un nuevo proyecto de ficha limpia, innovador, que modifique el que se estaba trabajando, pero que en definitiva la sociedad tenga la certeza, porque en realidad el reclamo es de la sociedad, no de la clase política. La clase política es la que tiene que darle respuesta a ese reclamo ciudadano, pero es un anhelo de todos, de más de ese 500.000 de firmas, que en definitiva en el contexto nacional es una cifra pequeña, pero que de alguna manera marca un rumbo de lo que la sociedad espera de sus representantes. Y esperemos que se apruebe de una vez por todas, no hay que tenerle miedo. En su provincia no rige la ficha limpia. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna perspectiva de que vaya a impulsarse una iniciativa en ese sentido? Sé que leyes de ficha limpia en Chaco aún no lo tenemos, pero sería bueno que alguno de los diputados provinciales impulse ese proyecto. Tengo entendido que hay un borrador de una legisladora nuestra, y esperemos que, bueno, que eso se concrete en un proyecto de ley que sea aprobado, porque vuelvo a decir, la sociedad mira con atención a la clase política. La clase política hemos hecho todo lo posible para que nos mire con atención, ¿no? Hay antecedentes larguísimos de legisladores que llegan con una bandera y cuando asumen la rían y suben otra, o que llegan bajo un cúmulo de promesas que después no cumplen, o bien, lo peor de todo, los que llegan con una camiseta y a mitad de camino se la sacan y se ponen otra, ¿no? Entonces eso genera ese enojo de la sociedad con la clase política que nos está facturando todas esas actitudes. Si bien la política es una actividad noble que bien ejercida sirve para cambiar la vida cotidiana de la gente, y sería deseable que, bueno, que en ese camino marchemos todos. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué palpito tiene con respecto a la posibilidad de que se convoque a extraordinarias? ¿Cree que el gobierno finalmente va a convocar para tratar algunos temas que quedaron pendientes o nos vemos en marzo? ¿Qué dice usted? Un rumor allí dando vueltas de que iba a haber una convocatoria a extraordinarias que no contenía como punto principal el presupuesto, ¿no? Hablaba de la reforma de los partidos políticos, de la eliminación de las PASO, pero no de esto que pienso que es una necesidad para el Estado, que es contar con un presupuesto. No es bueno para el país que no tengamos un presupuesto. Y estamos hablando de un presupuesto que tiene 2 años ya de vigencia, ¿no? Recordemos que cuando ambos... A ver si retomamos la comunicación con el diputado, que teníamos dificultades. Lo escuchamos entrecortado. A ver. No, a ver si podemos mejorar la comunicación. Ahí va, ahí. Este ha sido años de antigüedad. A ver, ¿mejoró ahí? Ahí mejoró. Ahí mejoró. No sé, la parte final. Pero lo que quería transmitir es que es bueno que tengamos un presupuesto, porque cuando no hay presupuesto y trabajamos sobre presupuestos prorrogados, cuando las cifras estipuladas en el presupuesto que se ha prorrogado se cubren por
mejoría en la recaudación, por el proceso inflacionario, todo lo que supera el monto establecido en la partida se transforma en partidas de libre disponibilidad. Bien. Bien, ¿nos escucha, diputado? No sabemos si terminó la respuesta o se Y cortó. eso es un arbitrio muy favorable a quien lo administra. Perfectamente, no sé ustedes, pero los veo y los escucho muy bien. No sé cuál es el problema que puede haber. Ahí se quedó más o menos el concepto, quedó bien. ¿Ahora? Ahora sí, ahora lo escuchamos, Diputado Sebastián Ávila lo saluda. Recién de pasada usted tocó el tema de... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? El tema de la reforma electoral, ¿no? El oficialismo el gobierno presentó 2 leyes. Una tiene que ver con la derogación de las PASO. Quería saber, bueno, cuál es su mirada al respecto. Tengo entendido que desde la Unión Cívica Radical son absolutamente renuentes a renunciar a esta herramienta que permite ordenar las alianzas electorales, pero quería ahondar un poco conceptualmente, ¿no? en su argumentación de por qué esta opción de sostener las PASO. Miren, en el Chaco las PASO fueron una herramienta formidable para ordenar la oferta, particularmente en el caso de nuestro partido, la Unión Cívica Radical. Hubo una competencia interna muy fuerte, pero sirvió para movilizar el partido y después con mucha responsabilidad partidaria y ciudadana, había un compromiso de que quienes perdieran las PASO se iban a sumar al día siguiente a la campaña del que lo hubiera ganado, y así ocurrió y fue bueno. El tema es que cuando las PASO se llevan a cabo en un partido que no tiene conflicto ni diferendo, pareciera que es un gasto innecesario, ¿no? No tiene tanta antigüedad en la historia electoral de la Argentina las PASO. Sirven para resolver conflictos dentro de los partidos y en el caso de los que no tienen conflicto dan lugar a que la gente diga ¿para qué gastamos tanta plata en las PASO?, ¿no? Pero bueno, así estamos. Claro, diputado, llegamos al final de este año de gestión y bueno, recién hacíamos referencia a que el radicalismo había arrancado con 35 diputados y llega al final con 20, un bloque de 20. ¿Qué sensaciones le deja esto? ¿Perdió fuerza el radicalismo al cabo de este año? ¿Fue por errores propios? ¿Qué es lo que pasó con su partido? Creo que el bloque sigue siendo totalmente radical, con un grupo de amigos que han considerado que no se sienten cómodos en este espacio que comanda Rodrigo de Loredo y han armado este bloque paralelo. Me imagino que el ADN no se habrá perdido. Lo que pasa es que, bueno, este nuevo bloque, que creo que no sé si lo preside o se referencia en Manes, tiene una visión muy crítica del gobierno nacional. Nosotros no somos gobierno, no somos cogobierno, pero estamos dispuestos a acompañar todo aquello que imaginemos sirva para devolver a la Argentina un camino que no debía haber extraviado. Y después hay un monobloque que sigue siendo químicamente radical, él lo ha dicho, estoy hablando del diputado Barletta, pero bueno, contaremos siempre con su voto. Así que bueno, así está planteado. La verdad que el radicalismo unido tiene un volumen significativo, puede servir para definir una votación. Si nos vamos partiendo, evidentemente no vamos a servir para resolver nada. Diputado, le pregunto con respecto al presupuesto, y ustedes justamente, Chaco tiene un gobernador radical, ¿no? ¿Cómo sigue esas negociaciones el gobernador? Si les hace algún pedido a ustedes en especial, ¿cómo son las necesidades de Chaco en ese sentido? Ustedes saben que los gobernadores, especialmente los gobernadores de Juntos por el Cambio, se han presentado ante el presidente y ante el ministro de Economía con una serie de planteos que son necesarios para las provincias, que fueron eliminados en el arranque de este gobierno, como es el subsidio al transporte, como es la no remisión de fondos para las cajas de jubilación, una reducción extrema y absoluta a los aportes no reintegrables del Tesoro. Los gobernadores están preocupados todos en general por lo que pudiera ocurrir en el nuevo presupuesto, que me parece ideal que apuntemos a un presupuesto sin déficit. Si miramos para atrás, se habla de 70 años de presupuestos con déficit. Es bueno no tener un presupuesto con déficit.
Yo como intendente en su momento bregaba para que nuestro presupuesto fuera un presupuesto equilibrado. En el caso del Estado, el déficit lo puede financiar con emisión. En el caso de los municipios, esa facultad no está concedida. Y endeudar el municipio por diferencias de ingresos y egresos me parece un error formidable, ¿no? Porque pedir crédito para gastar, si lo trasladamos a la vida del ciudadano común, es como que pidiera crédito para la libreta del almacén. Se lo van a dar un mes, se lo van a dar 2 meses, pero al tercer mes van a dejar de dárselo. Así que esperemos que el nuevo presupuesto contemple las necesidades de los gobernadores. Hace falta obra pública en el interior, las rutas nacionales se están deteriorando a un paso aceleradísimo y hay algunas obras que deberían venir de complemento respecto de eso. Hablamos permanentemente con el gobernador, yo soy hombre del gobernador, respondo a las necesidades y a los pedidos que él me hace. Así que esperemos que finalmente llegue el presupuesto, que traiga buenas noticias para todos y que conserve esto que el presidente mantiene como una de sus banderas más importantes, que es un presupuesto sin déficit. Perfecto, diputado Cipollini, le agradecemos su participación en plenario de esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por la amabilidad de llamarme y un saludo a todos los televidentes de este canal, que me consta que es muy visto. Muchas gracias, diputado. Y bueno, era el diputado radical Gerardo Cipollini, bueno, hablando de todo, del presupuesto, de ficha limpia, de todo lo que la actualidad que se vive en estos días iniciando el mes de diciembre. Hoy el presidente de la Nación estuvo en un lugar bien pensado, ¿no? Que fuera a ir, bueno, anduvo por el CONICET, justamente, por la mañana. Ahí estuvo, bueno, no digo impensado porque no deba ir, sino por el hecho de que, bueno, justamente tiene posturas donde, bueno, algunos roces con la comunidad científica, pero hoy estuvo hablando de, participando de lo que es la Semana de Inteligencia Artificial en el Polo Científico Tecnológico. ¿Y de qué habló? Habló de economía, justamente de algo que le interesa mucho, muy particularmente, y habló dijo de bajamos la inflación sin tener costos en la actividad económica. Decía que si ustedes, él insistió con esta cuestión de que la inflación, bueno, tiene un agregado de más de 2 puntos, sobre que es un arrastre estadístico, entonces siempre hay que bajarle esos 2 puntos para hablar de inflación real. Dijo que si ustedes limpian el arrastre estadístico vamos a terminar neutros en términos de PBI cuando termine el 2024. Después dijo, bueno, insistió con esto y en este momento de discusión del presupuesto. Veamos a ver lo que decía, mejor que escucharlo al propio presidente. Es un orgullo para mí estar inaugurando esta Semana de Inteligencia Artificial en nuestro país, dado el cambio de época que esto significa tanto para nuestra nación como para la humanidad en su totalidad. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe y mi fe me lleva a ver la oportunidad histórica que tiene nuestro país como punta de lanza del desarrollo de la inteligencia artificial. No me parece casualidad que esta oportunidad se nos presente al mismo tiempo en que me tocó ser presidente, porque otra cosa que necesitan estos servidores son inversiones y las inversiones necesitan estabilidad a largo plazo. Nosotros estamos ordenando la macro, le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave. Esto traerá inversiones de todo tipo, porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse. Nosotros entendemos que tal como en el siglo XX hubo una carrera para construir en mayor estado de bienestar, que solo significó pobreza para los ciudadanos y bienestar para los políticos, la próxima carrera será la carrera fiscal y desregulatoria. Este tema no es para nada menor. Cuando hablo del equilibrio fiscal y que nos hemos tragado la llave, básicamente nuestra política de déficit cero implica que la relación deuda-producto es no creciente. Es decir, significa que Argentina se convirtió en solvente intertemporalmente. Eso hizo que cuando asumimos el riesgo país fuera de 3.000,
y hoy sea de 750. Este tema, que parece un tema no menor, si ustedes hicieran un cómputo del precio en equilibrio de estado estacionario, implicaría que ustedes, en ese equilibrio, los precios tendrían que ser suficientes para cubrir los costos, donde se definen los costos como el costo de operación y mantenimiento, el costo laboral, el costo fiscal y el costo del capital. Al bajar tanto el riesgo país, la tasa de interés baja. Hoy hay empresas argentinas de primera línea que se están endeudando al 5,75% en dólares. Es decir, tasas verdaderamente bajas. Y eso significa que estas inversiones que requieren tanto capital, que son tan capital intensiva, son viables en este entorno macroeconómico de solvencia y prudencia fiscal. Vean que además también estamos frente a un hecho inédito, no solo porque hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad en un contexto, de recesión, que además, si ustedes limpian el efecto, el arrastre estadístico, vamos a terminar neutros en términos de PBI, es decir, que bajamos la inflación sin tener costo en términos de actividad, motivo por el cual el caso se está estudiando en todo el mundo, sino que además, de cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero. Es decir, no vamos a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral. Y vaya que eso sí es nuevo. Ahí le escuchamos al presidente de la Nación hablando en el polo científico ahí en la calle Godoy Cruz. Y bueno, llegamos así al final de esta edición de plenario. Daniela, nos vemos hasta el jueves. Y conmigo el miércoles. Con vos el miércoles. Con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Pasos Perdidos. Pasos Perdidos. Será entonces hasta mañana.